partir de ahora todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder, como desde hace casi 20 años. Hoy, en realidad, no vamos a hablar mucho de actualidad, pero sí vamos a hablar de una actualidad de la Argentina muy profunda. De actualidad vamos a hablar un poco con Gustavo Pose, que es el intendente de San Isidro, de todo este tema de la política, de esta alianza de Juntos por el Cambio, cómo vamos a seguir, y bueno. Pero hay un tema que está en estudios el doctor Carlos Manfroni, que es quien fue miembro del grupo de expertos que en el año 96 redactó la Convención Interamericana contra la Corrupción, es abogado y escritor y columnista de La Nación. Y vamos a hablar de un tema que yo vengo tratando hace muchísimos años, desde hace casi 20 años, quien me escucha. Yo siempre decía, yo no quiero terminar como Colombia, como Río de Janeiro o como México. El que viene siguiendo este programa desde que yo estaba en otro canal, lo dije siempre. Y me encuentro, casi 20 años después, con que sí nos estamos pareciendo a esos países, en cuanto a los niveles y enquistamiento de los hechos de corrupción. Hechos de corrupción que todavía no han terminado de ser esclarecidos, donde ya se metió el tema del narcotráfico, han tomado territorio, que era mi temor, están en Rosario, están en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, que es un desastre. Se estudia que desde el punto de vista sociológico la pobreza y la indigencia lleva a una ruptura del tejido social que de alguna manera es el caldo de cultivo, y esto está en página 1, manual número 1, de cualquier persona que estudió ciencias políticas, para todo tipo de manipulaciones, no solamente los clientes, el sistema clientelar de los planes, el abuso de la pobreza, sino que se infiltra el narcotráfico, donde ocupa el lugar y el rol del Estado. Porque lo que siempre hablamos también, como algunos invitados, es que el rol que no ocupan las inversiones genuinas lo ocupa alguien. Es como cuando no hay un papá en una familia o una mamá, muchas veces hay una imagen de papá o una imagen de mamá, porque es una figura y un rol que alguien en general ejerce. Y ese es el problema. Cuando hay mucha gente que dice, bueno, cuando se van las empresas, se va la gente, la materia gris, se están yendo. Las empresas se fueron y se siguen yendo, grandes empresas. ¿Por qué? No hay seguridad jurídica, porque hay mucha corrupción. Ahora estoy de acuerdo, y no lo voy a negar, que dice el presidente que nadie puede decir, lo dijo en un evento, que alguien pidió una coima en el tema de la obra pública. Yo no estoy hablando de este gobierno, puntualmente. Pero sí que hay una corrupción generalizada en muchas áreas, sí, porque no ha sido arreglado eso. Y entonces es verdad que esos lugares los ocupa alguien. Y es para tener en cuenta, no es que no nos tiene que importar. Bueno, no importa que se vayan, total, el Estado va a ocupar. No puede ocupar el rol del Estado. Porque ahora tenemos un Estado enorme, pero bobo, con un 40% de pobres. Nunca hubo tantos planes como ahora y hay un 40% de pobres. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso de sacar a la gente y organizarlos para el bien común, que de eso se trata la política, no se está cumpliendo. O sea que evidentemente la corrupción mata y la corrupción empobrece. Acá me refiero a que en algún momento con la democracia se come, se educa. En definitiva, no está ocurriendo. Sería bueno que recuperemos eso porque estos años hicieron que se enquisten las mafias, como les dije. Él habla sobre este señor, que es muy interesante, la nota que escribió, termina diciendo es mejor que los buenos se organicen, en una nota en La Nación, internacionalmente, porque los malos ya hace mucho tiempo que lo hicieron. Así que vamos a escuchar al doctor Carlos Manfroni a ver qué podemos hacer para salir de esto y salir de pobres. Después de la pausa, Gustavo Pose. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Aquí estamos entonces, vamos a hablar con Gustavo Pose, intendente de San Isidro. ¿Cómo te va, Gustavo? Elizabeth, ¿cómo estás? Un gusto poder estar en el programa y ya, bueno, aprovecho para transmitir la alegría de poder compartir. Cada vez que los veo,
como le debe pasar a una parte de la audiencia, tengo fuertes coincidencias. Así que muchas gracias. Hay una película que no puedo dejar de preguntarte porque tu padre era Melchor Pose, que fue varias veces intendente de San Isidro, un radical de pura cepa durante muchos años. ¿Y qué opinas de la película? Que tú lo viste desde adentro vos, como el hijo de Melchor. Me llama muchísimo la atención, y para bien, el hecho de que esa generación que no lo vio, que nacieron durante, que nacieron después, cómo los emociona, ¿no? Me llama la atención los padres cuando comentan la emoción que tienen sus hijos. Me llama la atención el éxito, ¿no? Porque la verdad es que si yo te dijese, no sé, hay algo del año 85 en venta, en alquiler o algo por el estilo, seguro que no se vende ni se alquila, porque es como que la década del 80 va para atrás. Pero sin embargo, a los que no vieron eso, a los que no vieron esa época del retorno a la democracia y la responsabilidad que tenía el primer gobierno del Estado desde la restauración de la democracia, que era, no podía evitar, no había manera. Yo creo que siempre hay que mirar hacia adelante, pero ningún país pudo evitar cuando se produce un genocidio, cuando se producen los delitos de lesa humanidad, que hoy están perfectamente definidos. En aquel momento la democracia era de papel. Y esa gesta me llama la atención, que haya tenido éxito de taquilla y que haya sensibilizado tanto al público joven, ¿no? Vos sabés que entrevisté al ex secretario de Información Pública la semana pasada y bueno, hay como un revival ochentoso reivindicando a los radicales, que fueron los que en definitiva hicieron justicia, ¿no? Porque había que enfrentarse a los militares. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Tu impresión personal con respecto a la película también? Las dos cosas. Sí, la película no es totalmente exacta. Sí, el concepto de la gesta lo tiene. Entiendo de que la figura del fiscal Estracera, que era el principal responsable de llevar adelante la acusación, no está en su verdadera dimensión, pero me parece espléndido que haya sido materia de un proyecto, de un guión y en definitiva de una película de carácter masivo y de muy buena calidad en 1985. La verdad es que no lo hubiese pensado. Si vos de manera anticipada me decías, mira, hay un proyecto de tal cosa, no, me hubiese gustado verla en la película, como la vi, pero no hubiese augurado que le gustara. Vos sabés que los que nos dedicamos a esto también somos medio como perros verdes, ¿no? Y a veces nos gustan cosas que a los demás no les gustan. Pero en este caso estoy sorprendido para bien. Y además, obviamente soy hijo de Melchor Pose y él tiene muchísimo que ver con esa generación, ¿no? Con esa generación. Imagínate que mi padre había sido intendente de San Isidro con escasos 25 años recién cumplidos en el año 58 y ellos caen con un golpe en el año 62. Gana las elecciones del 62, gana las elecciones del 63 y cae con un golpe nuevamente un golpe a Frondizi y un golpe a Ilía. Ninguno de esos golpes tenía una razón de ser ni tuvieron ninguna otra explicación. Pero después ya viene la cuestión de la violencia de Estado por parte de las dictaduras militares. Unas últimas preguntas. Este fallo de la Corte, que para mí es una bocanada de república, ¿no? Porque es un poder que viene para controlar y limitar, para eso está la Corte Suprema de Justicia, y velar por la constitucionalidad de los actos de gobierno, y decidió que vuelva a la banca en el Consejo de la Magistratura Juntos por el Cambio, más allá de si lo van a judicializar o no. ¿Cómo lo ves? Bueno, abre una ventana porque hay una práctica en el Congreso de la Nación, una práctica en las legislaturas de las provincias y en los consejos deliberantes, que es que se conforman mayorías cuando sirve para algo, se rompe esa mayoría para reforzar un bloque y después con ese bloque, sobre todo se vivió mucho en la época de la fuerte expansión electoral que había tenido el kirchnerismo hasta hace 8 años. Entonces, lo que ocurría era que se vulneraba el principio del control de gestión pública que le corresponde a la oposición.
parte de eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el cargo del presidente del Tribunal de Cuentas no lo ocupa una persona independiente, un técnico independiente o un integrante de la oposición, sino que lo ocupa una persona absolutamente ligada a Axel Kicillof. Es decir, Kicillof impuso al presidente del Tribunal de Cuentas hace escasos meses y en realidad el presidente del Tribunal de Cuentas, como lo era antes, tiene que ser alguien perteneciente al espacio de la oposición. Justamente ahora vamos a hablar de eso, de que tiene que haber controles. Y la última pregunta, esto de Juntos por el Cambio, ¿van a llegar juntos? Para terminar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y además va a haber una PASO, y esa PASO va a ser enriquecedora, tanto para presidente como para gobernador de la provincia de Buenos Aires, que son elecciones simultáneas, lo mismo que en la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. Y del producto de eso van a surgir los mejores candidatos y vamos a ir todos juntos a la elección. Así que, habiéndose ya el intento que hizo el gobierno de suspender las PASO, que nosotros estábamos en contra porque eso era cambiar las reglas de juego en el medio del partido, habiéndose ya retirado el proyecto, creo que estamos en perfectas condiciones para... el único reparo que hago es que, independientemente de las cuestiones de las candidaturas, de las fotos, de todos esos dimes y diretes que yo dije tal cosa, el otro dijo tal otra, creo que Juntos por el Cambio lo que tiene que hacer, cuando se exprese alguno de los candidatos o alguno de sus equipos, tienen que hablar de los contenidos de cómo hacer una oposición firme al año que le queda al actual gobierno y cómo son los contenidos para demostrar que estamos preparados para gobernar en un turno tan difícil como el que viene. No nos olvidemos que la crisis se comió la mitad del gobierno anterior, se come la totalidad del gobierno actual, fundamentalmente además por los errores propios del gobierno. Pero lo que no queremos es que la crisis se coma al siguiente gobierno. El turno es muy difícil, entonces se requiere de estar desde el primer minuto de juego muy preparados para gobernar, sabiendo que además hay que transmitirle a la ciudadanía y hay que producir una cohesión muy fuerte respecto de lo que se haga y un fuerte convencimiento. Tiene que tener muy internalizado durante los próximos meses la ciudadanía que cuando nos voten Juntos por el Cambio, nos vota en una etapa muy, muy difícil, con fuertísima esperanza. Fuertísima esperanza porque el país tiene una salida, el país tiene una solución para la actual y para las siguientes generaciones. Pero también hay que estar preparados porque la primera parte es una parte sumamente difícil, en un mundo con una economía difícil, una región con una economía difícil, pero también además con la Argentina, que tiene un problema de una parte de la población que no trabaja, un incordio, que es que por un lado no hay trabajo y por el otro lado hay trabajadores, y por el otro lado hay trabajo para muchas de las cosas, pero no hay trabajadores en eso. Y ese es un problema educativo, ese es un problema social y es un problema educativo, que es que hay que preparar a las actuales generaciones que quedaron desenganchados del sistema productivo y a las siguientes generaciones para el hecho de aprovechar todas las circunstancias que den unidades productivas para el país. Gracias, Gustavo. La verdad, te agradezco muchísimo y nos volvemos a encontrar en otro momento. Muy divertido lo de 1985. Realmente la película que les haya interesado a los jóvenes, coincido con vos. Gracias, Gustavo. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Nos dio pie justamente lo que habló para tocar este tema, ¿no? Gracias por estar acá, Carlos Manfroni. No, muchas gracias por la invitación. Los controles que tiene que haber y la falta de controles, mejor dicho, no solo en la Argentina, sino en América Latina y en varios países para controlar la corrupción. Me encantó esa frase que dice que es mejor que los buenos se organicen internacionalmente porque los malos ya hace mucho tiempo que lo hicieron. Así es. Hace ya bastante tiempo que venimos tratando en forma internacional el problema de la corrupción, pero estamos ahora ante la necesidad de una tercera generación de reformas contra la corrupción. La prehistoria de la lucha contra la corrupción
era una concepción equivocada de que la corrupción se combatía únicamente con la justicia, y la realidad es que cuando la corrupción llega a la justicia ya es tarde. Ya vimos lo que demoran los juicios, ya vimos que después están los fueros, y además la corrupción ya se produjo y no sabemos tampoco todos los casos que no llegan a la justicia. Claro, me pareció interesantísima la nota porque hablas de que todo lo que se estableció en esta organización, de la Organización de Estados Americanos en el año 96, donde vos fuiste parte del grupo que redactó esta convención anticorrupción, no se llevó a cabo. ¿Y que ahora nos explicás esto? No, justamente, a esa fue la segunda etapa, la segunda generación de reformas contra la corrupción, cuando se convocó desde la OEA a redactar un compromiso internacional, que fue el primer compromiso internacional en la materia para combatir la corrupción. Hasta ese momento los organismos internacionales no querían meterse porque decían que el tema de la corrupción era una cuestión de asuntos internos de un Estado, que no podían interferir, pero ahí sí hubo una propuesta de Rafael Caldera, que era entonces el presidente de Venezuela, qué paradójico, ¿no? Y sobre esa propuesta la OEA la tomó, que era no dar asilo a los gobernantes que estén imputados de actos de corrupción. La OEA tomó esa propuesta y dijeron, vamos a hacer algo mucho más amplio, vamos a hacer una convención interamericana contra la corrupción. Y ahí se impulsaron medidas preventivas, ya no solo medidas de penalización a través de la justicia, también, pero medidas preventivas como los códigos de conducta, oficinas de ética para hacerlos cumplir, protección a los denunciantes, quitarles los beneficios tributarios a quienes incurran en actos de corrupción, sistemas para las contrataciones públicas, y también se incorporó el delito de soborno transnacional, que lo pedía Estados Unidos, y el delito de enriquecimiento ilícito, que lo pidió la Argentina. Y se firmó la convención y se empezó a monitorear la convención. Y al comienzo, tal como nosotros preveíamos, los países quisieron hacer buena letra, o por lo menos quisieron simular algunos hacer buena letra, porque las inversiones se movían de un país a otro, eran los 90, había caído el muro de Berlín, estaba el capitalismo en su pleno auge, y entonces queríamos inversiones. Ahora, ¿qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó? Que todo cambió y está lleno de corruptos por toda América. Ocurre que ahora estamos en un salto cualitativo hacia atrás en el tema de corrupción. Porque la corrupción de Venezuela, la corrupción de los Kirchner en la Argentina, es una corrupción de otro género. Ya no se trata solo de recibir sobornos o de pedir sobornos, que también sabemos que ocurre, sino que se apropian de sectores enteros de la economía nacional. Se apropian de sectores como puede ser la energía, como intentaron hacerlo con el campo, y lo hicieron con la máquina de imprimir billetes, y esa apropiación de sectores de la economía nacional ya tiene un nombre que es expoliación, es un grado superior de corrupción, que es la expoliación. Vos hablás del huevo de la serpiente en Venezuela. Sí, ese fue el huevo de la serpiente, porque Venezuela, como un país de narcotráfico, rico al comienzo en petróleo, hoy ni siquiera pueden explotar los beneficios del petróleo, pero Venezuela, Bolivia, son países que financian al narcotráfico. Son países a partir de los cuales se desarrolla el narcotráfico bajo la careta de gobiernos populistas, de gobiernos que impulsan los preceptos del Foro de San Pablo, y con esa ideología van extendiendo el dominio del narcotráfico por toda América. Por eso hoy ya sería difícil una rebelión de Atlas como la que pinta Ayn Rand en la novela, que los capitalistas se van, las empresas se van a otros países y entonces los gobernantes se desesperan y tienen que llamarlos de vuelta para que vengan a organizar el país. No, hoy los espacios vacíos que deja el capital los ocupa el narcotráfico. Por eso cuando nosotros vemos el fracaso estrepitoso de este gobierno, uno se pregunta, ¿es un fracaso o está buscado el resultado para dejar tierra arrasada y que vengan los capitales del narcotráfico? Cuando uno ve que se está destruyendo la familia, se están destruyendo las empresas, tuvimos la pandemia más larga del mundo con todo cerrado, sin ninguna necesidad, se desacreditan a las fuerzas de seguridad, se instala un sistema hipergarantista en la justicia, todo eso beneficia al narcotráfico. Entonces, ¿es una casualidad
o es bingo, y llenaron todos los casilleros para que el narcotráfico se apodere de sectores de poder. Vos hablás de que tiene que haber decomisación de los bienes de la corrupción y que tienen que ser buscados en todo y que pueden ser detenidos en cualquier lugar. Yo creo que cuando ya se llega a este grado de corrupción, a delitos del tipo de la expoliación que han dejado a un país en la quiebra, ahí deberíamos ir hacia nuevos acuerdos internacionales. Ya la Convención Interamericana contra la Corrupción tiene que dar otro paso y tenemos que generar un tribunal, como es el Tribunal de la Haya, que para los derechos humanos, que juzgue, porque en definitiva también es una cuestión de derechos humanos, que juzgue a los gobernantes corruptos y que juzgue a los funcionarios corruptos donde quiera que estén. Donde quiera que hayan buscado asilarse, que en realidad con las convenciones no se les debería dar asilo, salvo los países marginales que no han firmado estas convenciones, pero no se les debería dar asilo. Y además debería caer la inmunidad diplomática respecto de estos gobernantes, porque en definitiva son gobernantes que han expoliado a sus pueblos, los han dejado en la miseria, han provocado muertes. Miremos acá lo que ocurrió, 130.000 muertos con las vacunas. Esto es algo que está por investigarse. ¿Qué ha ocurrido con las vacunas Pfizer que no se aceptaron? ¿Cuántos muertos hubo por eso? Bueno, y ni que hablar de las etapas anteriores, ¿no? Bueno, business is business, dicen los americanos. Y la verdad es que los americanos hacen negocios, aunque condenan al régimen de Venezuela con el petróleo y demás, con empresas venezolanas, ahora no tanto con el petróleo, ¿no? Pero realmente siguen haciendo negocios y a veces miran para otro lado. Y eso es lo que vemos que está pasando. ¿Cuál es la relación entre todos los países? ¿Vos decís que hay un hilo conductor acá en América Latina? O sea, en América Latina casualidad hay o no? Un hilo conductor que es el Foro de San Pablo y también hay organizaciones que alimentan estas cosas. Nosotros vemos, si vemos las donaciones que reciben los mapuches en el sur, los grupos violentos de los mapuches, ¿no? La RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche y todo eso. Bueno, todo eso es preparación para el narcotráfico, de toma de territorio. Lo vemos en otros lugares también, lo vemos en Neuquén, y bueno, todo eso es agitación. Esto ya se ha intentado en los 70, ya se ha intentado en los 70 con la guerrilla y se vuelve a intentar en este momento. Y casualmente, justamente hay algunos miembros de Montoneros que estuvieron detrás de aquello en los 70 y están detrás de los grupos violentos mapuches en el sur. Y el narcotráfico acá en la Argentina, que ya tomó territorio. Y realmente hace 20 años que tenemos prácticamente los mismos gobernantes del peronismo. Rosario, solo 4 estuvo Mauricio Macri. No digo, hay hechos de corrupción burdos y hechos de corrupción de guante blanco. Hay de todo en bueno, nuestra pero durante historia. los 4 que estuvo Mauricio Macri, con Patricia Bullrich fueron corridos los narcotraficantes porque hubo un operativo, por ejemplo, descomunal en Itatí y fue preso hasta el intendente. Y el delegado de la Policía Federal en Itatí, y además hubo confiscaciones que fueron las más grandes de la historia argentina, decomisos de drogas que fueron las más grandes de la historia argentina. ¿Vos asesorás a Patricia Bullrich? La asesora en el programa anticorrupción. ¿Este libro que escribiste vos, Propaganda Due? Propaganda Due, fue una logia italiana que operó en los 70 y en los 80 y que buscaba generar más o menos algo parecido a lo que se está generando ahora, que estuvo detrás, increíblemente, estuvo detrás de Macera y detrás también de los movimientos guerrilleros, operando en los dos frentes para generar un caos en la Argentina y hacer de la Argentina un país apto para el desembarco de las mafias. Mafias porque tenían su organización criminal con las finanzas, con el petróleo, con las drogas, con el acero. Ellos tenían negocios por toda Europa y desembarcaron también en la Argentina. ¿Todavía están o son otras las mafias que hay ahora? En Italia sí están. ¿Y acá? ¿Qué mafias hay ahora acá? Porque es cierto que hay todavía varias. Acá hay mafias de varios tipos y algunos gremios que se han convertido en mafias. ¿A los sindicatos te referís? ¿Algunos? Algunos, no todos. Yo lo que sé que hay sindicalistas ricos, empleados pobres, políticos ricos, gente pobre. Y hay fenómenos disruptivos de figuras en la política que hablan de la casta, porque hay una élite que son los que gobiernan ricos
impunes que viajan en primera y todo el resto de la población para poder viajar contando las monedas, con el sueldo tratando de comer y no le alcanza ni el plan tampoco. O sea, sí, lo increíble 40% de pobres. Es que hasta hace pocos años votaban a esos ricos, porque hablaban contra la riqueza, pero votaban a los ricos. Y uno no se explica por qué la gente que había caído en la miseria votaba a esos millonarios, que son los más millonarios de todos. Y ahora, para ir concluyendo, ¿cómo ves a la Argentina con respecto a rehén o no de todas estas hechos de corrupción y mafia? Creo que esto se termina con las elecciones. Por supuesto no hay que confiarse, pero se termina con estas elecciones. ¿Tan fácil es? A mí no me parece que sea no va a ser fácil. fácil. No va a ser fácil porque, bueno, ya lo avisaron. Están todos entongados. No todos, pero muchos entongados. No va a ser fácil porque ya, si han tirado 14 toneladas de piedra, ya dijeron que van a tirar 28, entonces va a ser una situación violenta. El gobierno que viene va a tener que confrontar con la violencia en las calles. Y eso hay que saberlo. Y hay que estar preparado para que, bueno, después nadie se extrañe, porque ellos ya vemos la situación que hay de miseria de todo tipo y no vuela una piedra, no vuela una tiza contra el pizarrón. Hay lavado de dinero, en los últimos segundos digo, o sea, vos ves a veces edificios espectaculares donde no hay nadie, o un hotel 5 estrellas donde no hay un alma, eso es lavado de dinero. Sí, bueno, sabemos también que hay hoteles que fueron alquilados y que no había pasajeros, que no había huéspedes, ¿no? Lavan la guita de la política y del narco. Acá en la Argentina ocurrió eso y sigue ocurriendo. Siempre ocurre en muchos países, ¿no? Pero en la Argentina también ocurre. Sí. ¿Y toda América está así? ¿Toda América del Sur? América del Sur, no sé si toda. Chile está, a pesar de un gobierno de izquierda, se ha moderado el gobierno de izquierda, pero es asombroso de todos modos que haya ganado. Tuvieron muchas causas de corrupción, incluso sí. Lula. Sí, claro que sí. Y bueno, veremos qué pasa con Lula, ¿no? Porque bueno, eso será para otro programa. Sí. Yo, doctor, le agradezco mucho haber estado acá. Todo esto nos hace pensar, sentarse a pensar de por qué estamos en la situación que estamos. Esperemos que la gente lo revierta y la clase política, porque realmente nos llevaron hasta este lugar donde hay territorio tomado, nos están copando los narcos, así no se puede vivir. Hay una nenita luchando por su vida de 6 años. O sea, esto es tierra de nadie. Parece que estuviéramos en una película de Pablo Escobar Gaviria. O sea, ya terminé el programa, pero no lo puedo creer, doctor. Sí. ¿Quiere decir algo? Tierra de nadie, y a veces peor que tierra de nadie, porque a veces en la tierra de nadie el ciudadano se puede defender, claro. Pero acá no lo dejan defenderse al ciudadano. Y claro, si no ponemos orden y no vuelve la honestidad en todo el país y en todas las áreas, una élite que baje línea y basta, se terminó. Así es. Cero corrupción, nunca más de la corrupción. Así es. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Yo me despido, hasta la próxima semana. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Chau, pasen la vida.